Hola, bienvenidos a un nuevo Virtunar de Virtus México y hoy tenemos una súper invitada especial que es Mariana Molina González. La verdad es que nos complace muchísimo que estés aquí con nosotros y más porque tenemos más de 9 años de conocernos, tuvimos la oportunidad de colaborar con Pastelerías Marisa en un programa de desarrollo de habilidades directivas hace 9 años, ahí nos conocimos. Y Mariana fue por ese tiempo, la directora de Recursos Humanos. Y ahí les va con la trayectoria, porque acompañó a Marisa Lazo y obviamente a todo el equipo de Pastelerías Marisa, de que eran 140 colaboradores a 1,200 colaboradores y de 17 sucursales a 102 sucursales. Y con una infraestructura y con un legado que dejó dentro de la organización maravilloso. De hecho, por ahí platicaremos de una entrevista que le hace Marisa Lazo en su podcast. Y adicional a eso, también les platico que ella ya lleva 2 años, un poquito más de eso, trabajando por su cuenta en procesos de acompañamiento con empresas, empresarios y empresarias en temas de cultura organizacional. Si ustedes nos han venido siguiendo, se darán cuenta que para nosotros el tema de los valores y la cultura organizacional consideramos que es algo medular como parte de la estrategia. Y pues Mariana es de nuestros aliados estratégicos en ese terreno. Y pues bienvenida, Mariana. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Genaro. A mí este tema me encanta, me apasiona el tema que vamos a platicar hoy. Y qué maravilla poderlo rebotar contigo. Y pues para entrar en materia, ¿qué es cultura organizacional? Porque se entiende mucho de lo que es cultura, pero ¿cómo lo puedes tú simplificar? Mira, hay una forma muy sencilla de explicarlo, que es cómo es la personalidad de una empresa, o la forma de ser de una empresa, ¿no? Igual que una persona, si yo te digo, descríbeme a Luisa, me puedes hablar de su carácter, me puedes hablar de sus hábitos, puedes hablar de la forma como se relaciona, si es introvertida, si es extrovertida, puedes hablar de un montón de cosas. Entonces, lo mismo es, la cultura organizacional es la personalidad de la empresa. Entonces, podemos hablar de cómo nos comportamos, ¿no? Cuáles son las actitudes, los hábitos, las normas, que si es normal llegar 5 minutitos tarde a la junta o las juntas empiezan súper puntuales, ¿no? Cómo trabajamos juntos, las dinámicas de colaboración, los estilos de liderazgo. Claro. ¿No? Como hay empresas que se sigue siendo normal faltar al respeto en una junta o en otras que son súper respetuosas, sí, ¿no? Entonces, todos estos estilos, cómo nos hablamos, qué es importante para nosotros, qué priorizamos al tomar una decisión, cómo decidimos, y una parte también importantísima es qué toleramos, que a veces está como, ¿no? Como que ahí nos hacemos medio, a que no lo vemos, pero todas las actitudes que como empresa toleras, eso también es parte de tu cultura. Sí, claro, y fíjate que mucha gente dice, pues que todo comunica, y en realidad también si lo vemos desde el punto de vista de la cultura, cualquier comportamiento o actitud en la cotidianidad forja la cultura. Totalmente. Así que ahora sí que yo podría decir, todo forja la cultura. Sí, la cultura es un paraguas enorme que cubre, y tú, por ejemplo, puedes ir a una junta o una empresa y en una sola junta te das cuenta de un montón de cosas de cómo es cultura, ¿no? Por Sí, esto claro. que decíamos, llega tarde a la junta o no, hay una agenda, o medio que cotorreamos un ratote y luego ya, sí, al final teníamos que ver un tema, ¿no? Cómo son las interacciones, se respetan los tiempos, o hay quien interrumpe, o al final todos dimos ideas, pero la palabra del jefe o la jefa es la que vale al final, ¿no? O sea, claro, todas estas cosas te van diciendo cómo es la cultura de una empresa. Hay una autora que me gusta muchísimo que se llama Caroline Taylor, y ella dice que los hábitos, que son los hábitos y las conductas que se impulsan y que se evitan. O sea, lo que tú impulsas y también lo que evitas y lo que permites. Claro. Pues todo eso es la cultura, y la cultura está basada, o normalmente está basada en los valores, ¿no? En estas cosas que son lo valioso, los valores. Cuando pregunto en las sesiones de trabajo qué es un valor, es una palabra escurridiza que como que sí sabemos qué es, pero cómo la digo en palabras. Y entonces a mí la descripción que me gusta es: un valor es aquello que es importante y valioso para una empresa o una persona. Claro. Y fíjate que una pregunta muy común y muy probablemente quienes nos estén escuchando, viendo en este momento se hacen es, oye, ¿y cómo está mi cultura organizacional realmente?
hay muchas herramientas, por ahí se hacen encuestas de ambiente laboral, se contratan despachos enfocados precisamente en hacer este tipo de diagnósticos. Pero algo que me gustó mucho es una herramienta que tú desarrollaste que tiene que ver precisamente con un termómetro de cultura. Que ahorita me gustaría que nos platiques acerca de estos 8 niveles, que después nos compartas ejemplos, y compartirles a la audiencia que si quieren saber de este termómetro, entren a LinkedIn, a Mariana Molina González, y ahí van a encontrar uno de sus artículos en donde habla precisamente de este termómetro. Platícanos acerca del mismo. Pues a ver, el termómetro surge como como para poner una herramienta fácil, ¿no? Tú como empresa puedes decir, ¿en dónde estoy? ¿No? Claro. Entonces, lo hice como 8 niveles, muy inspirado en el violentómetro, que te va diciendo los niveles de violencia que estás viviendo. Entonces, para mí era muy importante como poderlo poner de una forma fácil, porque los valores muchas veces se entienden como que están como desconectados, ¿no? Es como algo abstracto allá arriba, que está desconectado de lo cotidiano. Entonces, ¿cómo una empresa pueda identificar dónde está, ¿no? Claro. Entonces, bueno, partimos, el primer nivel, digamos, el más bajito, es valores. O sea, yo nunca, ¿qué es eso? No, para mí, o sea, no quiero perder tiempo en esto, no, es como nunca los hemos definido. Tenemos muchas cosas que hacer. Sí, tenemos mucho que vender, Sí, claro. pero no nos interesa detenernos a esto, ¿no? Nivel 2, por supuesto que sí los tenemos. Ahí están, mira en la pared, ¿no? Este nivel creo que es muy común en las empresas que sí tienen su misión, su visión y sus valores. Ahí están en la pared. Punto final, ¿no? Después, un poquito más arriba, bueno, no, es que sí están en la pared, pero también los mencionamos. En el primer día de cada colaborador llegan y le decimos y le explicamos cuáles son los valores. Claro. Y nunca más los volvemos a escuchar, ¿no? Ese sería nivel 3. Luego vamos subiendo y, bueno, sí, por ahí en las juntas más importantes, en las juntas de resultados, a lo mejor 2 veces al año sí los mencionamos al empezar la junta. Ok. Después ya entramos como a estos terrenos es que sí reflejan lo que es valioso y entonces así hay como ciertos esfuerzos aislados por reforzar los valores, por transmitir que son importantes, ¿no? Y ya en la parte de arriba, digamos, del termómetro, ya tiene que ver con los valores, los vivimos. Se notan en nuestras acciones, en nuestro vivir cotidiano y en nuestras formas de hablar. Los decimos y los usamos como lenguaje, ¿no? Más arriba ya tiene que ver con un sentido de orgullo. No solamente están, sino que yo como colaborador me siento orgullosa de que estos son nuestros valores, sí, ¿no? Y guían las acciones y nos distinguen totalmente de la otra empresa comercializadora de frente o de la otra empresa de servicios, ¿no? Y por último, hasta arriba, las empresas que están hasta arriba es las que tienen a los valores como parte de su estrategia, como parte de su receta secreta del valor que agregan, tienen la vivencia de los valores, ¿no? Y la transmisión de los valores. Entonces, a mí me parece que solo verla, o sea, yo la uso mucho en mis sesiones de diagnóstico y dónde estás, y es muy, o sea, para la gente es muy fácil identificar, no, pues estoy aquí en nivel 3, claro, en el 4. Andamos oscilando en estos niveles, ¿no? Sí. Por aquí fluctuamos. Que de hecho eso fue algo, Mariana, que me gustó mucho de la herramienta. Que, a ver, sin necesidad de complicarnos la vida de entrada, porque claro que agrega mucho valor ese tipo de evaluaciones de ambiente laboral o de cultura, pero cómo sentimos que estamos y no vamos a estar muy errados en un parámetro de estoy entre el nivel 4-5, entre el nivel 5-6 o entre el nivel 2-3, ¿no? Sí, claro. O sea, es como una primera medición rápida, claro, ¿no? De eso a que se convierta en estrategia, pues hay un montón de pasos que hacer, hay un montón de cosas. Carolyn Taylor dice que un cambio cultural, por ejemplo, toma 3 años, ¿no? Pero me parece importantísimo cuando las empresas empiezan por preguntarse si sus valores transmiten realmente lo que es valioso para ellos. O sea, muchas veces pasa que están los valores, pues ¿quién los puso? Ay, pues en alguna junta los pusimos y pues sí, honestidad, respeto.
pero como que están desconectados, ¿no? Esta Sí, parte que claro. dicen, o sea, como que no transmiten lo que realmente es. Y hay otra autora que a mí me encanta, que es Erin Meyer, que ella habla de cómo los valores, en vez de ponerlos como conceptos abstractos y grandes, cómo traducirlos a dilemas. Entonces, por ejemplo, digo, hay muchas corrientes de cómo poner los valores, pero, por ejemplo, como las palabras honestidad a veces es tan grande que cómo eso se relaciona con las acciones cotidianas, ¿no? Sí, Entonces, claro. por ejemplo, tengo un cliente que es un abogado que él dice, es que, Mariana, me siento incongruente de poner honestidad como valor, porque dentro del campo Siendo del abogado. derecho hay cosas Sí, en las claro. que, ¿no? Ciertos sistemas, dinámicas que... Pero entonces, cuando empezamos a como hilar fino cuál era su valor, es hay líneas que no cruzamos. Entonces, eso sí está muy claro. Hay líneas que no cruzan en tema de narco, de mafia, Claro. de corrupción. Incluso él lo pone como, por ejemplo, él no le gusta que se mezclen clientes con alcohol. Entonces, esa línea no la cruzan. Entonces, es mucho más cercano y mucho más entendible para la gente, en vez de decir honestidad, a decir hay líneas que no cruzamos en este despacho. Absolutamente. O, por ejemplo, por decir responsabilidad a traducirlo a haz que suceda. Entonces, tu responsabilidad es haz que suceda, ¿no? O, por ejemplo, este es otro despacho que en vez de decir nosotros tenemos atención al detalle, ellos dicen cuidamos cada coma. En todo lo que hacemos, cuidamos cada coma. Entonces, tú estás cuidando, para entregar este proyecto, te hizo falta cuidar las comas, ¿no? O felicidades porque en este se notó que le pusiste cuidado a cada coma. Entonces, como cuando dejan de ser como este concepto más abstracto y se puede traducir en dilema. Y, por ejemplo, Erin Meyer pone un ejemplo que es de Amazon, ¿no? Imagínate, Genaro, que tú eres mi jefe y entonces tú llegas y me enseñas un producto que te dices que este producto va a ser, ¿no? Lo máximo. Y yo en mis adentros digo, híjole, terrible, o sea, me parece terrible, ¿no? Está malísima la idea, pero es mi jefe. Entonces, hay empresas en donde se valora mucho la jerarquía, el respeto a la jerarquía, y entonces probablemente en esas empresas sea, pues mejor me quedo callada y hacemos caso a lo que el jefe diga, ¿no? Pero en Amazon, uno de sus valores es ten carácter, muestra desacuerdo y comprométete. Entonces, para un colaborador que está en Amazon y su jefe le presenta esto, no hay duda que tiene que hacer. Tiene que decir que no está de acuerdo, defender su punto, entrar en un diálogo. Y entonces, así es como se plantean los valores en dilemas, ¿no? O sea, que cuando un colaborador esté ante un dilema, teniendo el valor, sabe decidir si voy acá o voy acá. Claro. Fíjate que en nuestra experiencia, y yo particularmente al trabajar con empresarios y empresarias, es muy interesante porque a veces ven ellos una necesidad y a lo mejor esa necesidad tiene que ver en el aspecto operativo, financiero, en el aspecto de estructura, en varios aspectos, pero antes de cualquier cosa, trabajo con ellos en saber qué tan claro tienen a dónde quieren ir, su visión, qué tan claro tienen el para qué están haciendo las cosas y qué tan claros tienen sus valores. Muchas veces ni siquiera me los pueden decir de punta de la lengua, pero aun cuando ya los pueden decir, no necesariamente todos entienden lo mismo del valor. Claro. Entonces yo en sesión, muy parecido a lo que acabas de comentar, en sesiones de team coaching, lo que vamos a hacer es, bueno, si vas a mencionar el tema del respeto, ¿qué significa el respeto para ustedes? Y no se vale ver a ChatGPT, el diccionario, definan qué es respeto ¿Cómo para lo ustedes. entiendes? Exactamente. ¿Cómo lo entiendes? Y a partir de esa conversación, vamos a suponer hay 5 valores, le terminamos dedicando un tiempo de muy buena calidad, digo, a lo mejor 5 o 10 minutos, a veces hay unos valores que representan más, la honestidad es uno de ellos, o sea, porque ¿qué significa? O sea, ¿qué verdaderamente es el concepto y cómo se está viviendo en la organización, ¿no? Y algo que me gusta mucho de lo que estamos platicando, y de hecho es el nombre de este podcast, no les comenté, se llama Dale vida a tus valores, cultura como estrategia. Y es que nosotros hemos usado mucho para el tema de sistemas de gestión el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton,
Y ellos lo que ponen al centro es la visión, la misión y el propósito. Y hay 4 pilares: el aspecto financiero, el aspecto de capacitación, el aspecto de relación con el cliente y el aspecto de operaciones. Y usualmente las empresas arman las empresas que balancean sus objetivos, porque hay unas que solamente se enfocan en la parte financiera y se les olvida lo demás, ¿no? Pero las que balancean sus objetivos suelen armar precisamente sus planes de trabajo y sus planeaciones estratégicas con base en estos objetivos. Pero no necesariamente en la área de capacitación, o sea, en el pilar de capacitación, hay iniciativas para fortalecer la cultura. No sé si me... Y entonces yo por ahí también tengo un episodio del podcast en donde hablo que la cultura debe ser un pilar de la estrategia. Y de hecho cuando tú y yo platicamos y te invité a Virtunar, fue precisamente lo que tú me dijiste. Y te dije, mira, qué padrísimo, yo ya tengo un podcast en donde hablamos de eso, hay que hablarlo juntos. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque a veces no hay una claridad consensuada de qué significa cada valor. Uh-huh. Y el segundo punto, no necesariamente es algo de lo que se está hablando y viviendo cotidianamente a lo largo de las interacciones entre los colaboradores. Y entonces ahí es donde entra esta disyuntiva interesante de decir, oye, ¿y cuáles son los planes de la organización para fortalecer la cultura? Uh-huh. Entonces me gustaría que me platicaras, con base en toda tu experiencia, pues cómo estás usando el termómetro, pero cómo fortaleces esa parte de cultura a través de los valores, porque ese es precisamente tu expertise. Claro, claro. Sí, y mira, partiendo de lo que decíamos de cómo cada persona entiende una cosa distinta, y cuando los valores no se entienden, restan credibilidad, ¿no? En vez de darla, restan credibilidad. Entonces, por ejemplo, una empresa con la que trabajé que el director decía es que flexibilidad es nuestro valor. Y entonces voy con el equipo, nos acercamos con el equipo y cuando preguntamos, ni un punto flexible. O sea, ellos no viven la flexibilidad dentro de la empresa. No hay horarios flexibles, pero no hay flexibilidad para tomar decisiones, pero en nada, ¿no? Y sin embargo, rascándole más, lo que son muy buenos son para adaptarse. Entonces, trabajan en una mina, en una montaña, y entonces, pues, a veces está soleado, a veces hay lluvia, entonces cuando llueve hay que cambiar el proceso de cómo se hacen ciertas cosas, cambian de máquina, entonces hay que adaptarse. Entonces, sí son muy buenos para adaptarse, o sí, sí, pues es importante que en esta empresa se adapten. Claro. Pero no es lo mismo flexible, o a lo mejor el director lo entendía así, pero no es lo mismo. Entonces, al final, el valor que quedó, por ejemplo, es nos adaptamos al terreno. Uh-huh. Si tú trabajas en esta empresa, constantemente te tienes que estar adaptando al terreno, porque aquí el terreno cambia, ¿no? Y no es lo mismo flexibilidad que adaptabilidad. Exactamente. Entonces lo primero, o sea, yo lo que me enfoco primero es en poder aterrizarlos. O sea, aterrizarlos, ponerlos con palabras, el poder del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje construye una realidad. Entonces, y después, ya que están bien claros, como tú decías, de ahí viene toda la estrategia, ¿no? Claro. De los valores viene todo el tema de políticas, acuerdos. Muchas veces hay una política, ¿por qué se tiene que hacer así? ¿Por qué tenemos esta regla? Porque pues a veces no tiene sentido, no responde a nada. Pero cuando está basada en los valores, oye, si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que tenemos un excelente servicio al cliente, uh-huh, la tienda se tiene que abrir antes de que el cliente llegue, ¿no? Esa es una regla. Desde estas cosas más sencillas, ¿no? Hasta, o sea, todas las políticas que tienen que mostrar este valor, ¿no? ¿Cómo se están viviendo los valores? Exacto. Y, por ejemplo, se puede ver en cosas muy contundentes y en otras que parecieran así como más como de decoración, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo de Vox. Es una empresa, tuve el regalo de ir a esta empresa en Silicon Valley, uh-huh, y muy al estilo Silicon Valley, las oficinas, ¿no? Un piso, una sala de Star Wars y otra de la playa, así. Pero cuando vas caminando por los lugares, era un completo relajo. O sea, cada lugar lleno de cosas, todo lleno, que yo entré y dije, ay Dios, ¿cómo trabajan aquí, no? Pero después, o sea, pensando que eso es una falta de orden, y no lo es una cosa provocada. Uno de los valores de Vox es trae tu espacio en blanco
forma de ser al trabajo todos los días. Ujú. Entonces ellos quieren que si tú trabajas aquí, que se note que le das a las chivas, o que te gusta Starbucks, o que, ¿no? O que te gusta el vino, lo que sea. Entonces, Sí, claro. eso es una forma provocada de traer las personalidades lo más diferentes que sean al trabajo y que se noten. Y muy probablemente su valor era la creatividad, no el orden. Valoran más la creatividad que el orden. Exacto, ellos lo que valoran es que puedas ser tú en el trabajo. Sí, claro. Que puedas traerte a ti mismo con todo el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en esto? Por ejemplo, HubSpot, que tiene uno de sus valores es que invertimos en el desarrollo personal, en el desarrollo individual. Y entonces tiene 3 acciones muy contundentes. Una, tiene un programa como de Virtuners o de TED Talks. Otra, tiene un programa de libros gratis. Ujú. El libro que tú quieras, gratis, porque eso te va a ayudar a aprender, a desarrollarte. Y el último que más me gusta es un programa de comidas gratis también. O sea, para que invites a comer a quien tú quieras, claro, para tener una conversación inteligente que te dé algo de conocimiento. Fíjate, Mariana, te voy a compartir algo, a lo mejor tú lo haces similar, pero algo que nosotros usamos mucho es que los valores son binarios, los valores son incuestionables. Hay valores deseables, ok, esos valores deseables pueden tener algún tipo de grado, pero los que vas a definir a nivel corporativo son incuestionables, porque o lo tienes o no lo tienes, o lo tienes. Y si no lo tienes, es suficiente razón para que no ingreses a la organización, o si lo incumples, suficiente razón, al menos para cuestionar tu permanencia en la organización. Totalmente. Porque puede ser suficiente razón para que salgas de la organización, no importa qué. Claro. A mí, o sea, yo algo que siempre digo es, los valores traen incomodidad. Claro. O sea, si tú estás teniendo el valor de poner importancia a tus pilares, a tus valores, te van a meter en temas incómodos, porque tienes probablemente, todas las empresas tienen, ¿no? A esta persona que llega a sus resultados, es a lo mejor un tiburón para vender, pero en tema de los valores de empresa está fatal, ¿no? No sé, es irrespetuoso con la gente, se brinca los procesos. Entonces, cuando tú le estás apostando a los valores, tienes que cuestionar al menos, como tú dices, cuestionar el estilo o el desempeño de esta persona, poniendo con la igual de importancia el desempeño que los valores, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacer planes de desarrollo, de mejora, o incluso hasta tomar la decisión de que una persona no es compatible con la empresa. Sí, fíjate que a mí me pasó en una ocasión que se acercó conmigo una empresa porque quería que yo coachara a un director porque había tenido un incumplimiento en un valor. Y mi respuesta, mi respuesta fue, a ver, si hubo un incumplimiento en un valor, mi recomendación profesional es que no coaches. Yo no voy a coachar para que viva un valor que él supo que era incuestionable desde un inicio. Un incumplimiento a ese nivel en la alta dirección, desde mi perspectiva, es suficiente para que esa persona no continúe. Si lo que quieren coachar es que se desarrolle en otros terrenos, pero si ese incumplimiento, porque desde mi perspectiva, digo, los valores se viven. No se coachean, porque es parte de la esencia. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, totalmente. Y en esa ocasión yo no trabajé precisamente con ese cliente, porque no me parecía lo ético correcto de que, a ver, te voy a coachar para que seas honesto. No, pues más bien ahí de fondo hay algo muchísimo más profundo. Claro, sí, totalmente. O sea, un valor que no se vive no existe, ¿no? Es como ponerte una etiqueta que no, o sea, y pasa, fíjate que pasa algo muy interesante con el ejemplo. Obviamente, los valores hay que vivirlos y poner el ejemplo, pero también pasa que cuando los líderes no los pueden definir con lenguaje, por más ejemplo que pones en una organización que va creciendo, ¿cuánto tiempo pasas nada más con el director, por ejemplo, o con la directora, ¿no? Esos tiempos, conforme el equipo, con más personas entran, eso se va como diluyendo. Y obviamente se tiene que poner el ejemplo. Pero el ejemplo, con las palabras adecuadas, con el lenguaje para transmitirlo, es donde toma mucha fuerza, ¿no? Porque entonces, cuando te doy una retroalimentación, cuando te reconozco algo, uso los valores para hacerlo.
¿no? Uso las palabras que tenemos como valores para reconocerte, para decirte, oye, en esto estás fallando, ¿no? En esto te tienes que enfocar, pero como que pareciera que, porque me ha tocado trabajar con un director que me dice que yo pongo el ejemplo, yo los vivo, claro, los líderes normalmente, la empresa se parece a los líderes, ¿no? Viven los valores, pero como hay que transmitirlos varios niveles, hay que entonces hacer muchos esfuerzos, hay que elegir las palabras, pero hay que hacer programas de comunicación, pero hay que diseñar nuevas rituales y programas que lo estén impulsando todo el tiempo, que lo estén reforzando. Absolutamente. Fíjate que algo en lo que yo trabajo mucho con los líderes es en cómo le hacen para hablar de los valores cotidianamente. Entonces hay quienes han establecido como un protocolo que antes de iniciar la sesión, los primeros 5 minutos son para platicar cómo hemos vivido los valores esta semana. Okay. Y entonces antes, en la chorcha, sí, claro. es, oiga, les platico y que no sé qué, y hoy viví intensamente el valor de no sé cuánto, y entonces se empieza a hacer algo como de tenerlo en el radar, como tú dices. Hay quienes incluso establecen a través del área de recursos humanos una estrategia de comunicación, ¿no? O estrategias en las cuales hay la semana de un valor en particular, o puedo compartir más ejemplos, pero me gustaría más bien que tú nos compartas cómo le haces o cómo has trabajado con empresas para que los valores y la cultura sean parte de la estrategia. Por ejemplo, el tema de reconocimiento por valores, que bueno, yo lo aprendí en CompuSoluciones, que ellos son unos maestros para eso. Absolutamente. Trabajé en CompuSoluciones antes de trabajar en mira qué buena trayectoria CompuSoluciones y Pastelerías Marisa. Y bueno, fuimos al principio cuando no había presupuesto para comprar el software y demás, pues lo hacíamos, ¿no? O sea, como tú dices, la semana del valor, y las personas tenían que hacer esta reflexión de ver quién es la persona más constante por la que quiero votar, ¿no? Y una cosa curiosa que pasa es que, por ejemplo, me acuerdo que la gerente de producción me dijo, es que no estoy de acuerdo, Mariana, votaron por tal persona y eso no es constante en su trabajo. Sí, pero mira, sino que el que siempre está feliz, el que siempre viene de buenas, constante, tiene esa constancia. Entonces, a veces estos programas no se enfocan o sea, el objetivo de este programa no era realmente saber quiénes son los constantes, sino poner en la mente, ¿no? En la mente de los colaboradores que este valor es importante y entonces reconocerlo por ello, ¿no? Como que a veces también, ¿no? Las empresas, pues, a ver, esto se relaciona a un KPI, entonces le ponemos atención, si no, no le ponemos atención, ¿no? Y cómo los valores tienen que ser parte también de esa conversación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mides a los líderes, ¿no? O sea, cuando haces una evaluación de desempeño, pues evalúas qué tan buenos en sus funciones y cómo va la vivencia de valores. Entonces, es una forma contundente de dar el mensaje de que esto es importante y lo estamos midiendo y a qué te comprometes para hacerlo, ¿no? Además, digo, un chorro de programas, por ejemplo, que hacemos en Marisa para tenerlo como en top of mind, como divertido, ¿no? Entonces, activaciones diferentes, este programa de reconocimiento por valores, y creo que mucho es, por ejemplo, te voy a platicar un ejemplo de honestidad, ¿no? En la planta pasaba que de repente decían, oye, Mariana, es que dejé mi mandil y se robaron el mandil. Digamos, ¿cómo puede pasar esto en una empresa donde somos una familia, ¿no? Entonces, ¿cómo pones un incentivo para que esto cambie, ¿no? Entonces, y los incentivos no siempre son bonos de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, acá era, si tú regresabas algo, en tu locker poníamos una calcomanía de este tamaño, todavía actualmente se pone, que dice, soy un héroe de la honestidad. Qué bueno. Y entonces, y gracias a Mariana porque regresó tal cosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo se empieza a pintar de naranja los lockers? Porque cuando hay algo que no es tuyo, tienes dos opciones, ¿no? O sea, llevártelo o ser parte de este movimiento que visibiliza que somos honestos, ¿no? Entonces, como una cosa sencilla puede ser parte de una cultura, ¿no? Entonces, obviamente cada empresa, depende de sus valores, tiene que como que diseñar con mucha creatividad qué puede hacer para reforzar los valores, ¿no? Hay una empresa con la que trabajé que ellos quieren ser la marca número 1 de bocinas y audífonos en México. Y ya lo están logrando, Stop Factory. Pero entonces, como ellos
poner un valor de nos apasiona ser los mejores. Entonces, ¿en qué estás siendo el mejor en tu trabajo? Sí. ¿Qué de lo que haces estás siendo el número uno? ¿Cómo lo llevas a estas pláticas, a estas conversaciones valiosas entre los líderes? Y cómo se vuelve un tema a dar seguimiento. Muy importante. Fíjate que ahorita que estabas platicando esto, yo cuando estuve en Association for Talent and Development, allá en San Diego, tuve una de mis... Éramos entre coaches, consultores, entrenadores y todo. Es una asociación en Estados Unidos pues, dedicado al talento y desarrollo. Y me tocó convivir con la directora de recursos humanos de los casinos Harrah's, al norte de San Diego. Y ellos hicieron una iniciativa que me pareció muy creativa, porque eso, ahorita lo que acabas de hablar es de creatividad. O sea, es que el fortalecimiento cultural es qué tan creativo eres para que se vivan. Y lo que llegaron a hacer ellos es que todos los meses le daban, tenían 5 valores, no recuerdo cuáles eran, ¿no? Tenían 5 valores, pero cada uno de esos valores les daban una tarjeta para que durante el mes, si veías a alguien que estuviera viviendo extraordinariamente este valor, se lo ibas a entregar. ¿Vale? Entonces, pues la gente, todo el mundo tenía 5 tarjetas, todos, desde directivos hasta operativos. Entonces todo el mundo andaba viendo qué estaban haciendo los demás para poderle entregar su tarjeta. Claro, padrísimo. Al final del mes, o durante el mes, tú podías ir y decir, tengo 3 tarjetas, porque pueden ser unas del mismo valor, ¿no? Okay. Iban al área de recursos humanos y en recursos humanos habían diseñado una caja con regalos, que podían ser desde un chocolate hasta una tarjeta para irte al cine 2 personas, o sea, era una sorpresa. Entonces metías la mano y dependiendo, lo que sí ya no recuerdo bien, dependiendo, tenía un puntaje de cuántas balas, entonces era a qué caja le podías meter la mano. Y funcionaba extraordinariamente. O sea, y me lo platicó, de hecho lo dio ella en una conferencia y luego lo platicamos. Y me parecía súper interesante. Y le digo, oye, ¿y qué tanto eso está funcionando? ¿Qué tanto la gente se va? Les encanta. Claro. Les encanta. Ya nada más están viendo cuántas tarjetas llevan para ir a recursos humanos. Pero además eso le daba el tracking a recursos humanos de quiénes están recibiendo qué tarjetas, porque había un control. Y entonces al final del mes, pues eran quiénes estaban en el cuadro de honor del valor respeto, quiénes están en el cuadro de honor del valor, el que sea, ¿no? Claro, y fíjate, ese es, por ejemplo, un programa que tiene como Soluciones y Talentry, en el que justamente nada más que se hace virtual, ¿no? Pero tú tienes unos puntos y los repartes y los puedes canjear por cosas. Y en Marisa le dimos un twist a ese programa, porque lo que quisimos es que te vuelvas un gran reconocedor o una gran reconocedora. Entonces, el premio, digamos, o el punto, no era si te reconocen a ti, era si tú reconoces a 9 personas. Entonces, tenías 3 meses para tú reconocer. Exacto, en Marisa uno de los valores, por ejemplo, es pensar positivo, compartir, ¿no? Entonces, lo que queremos es que tú estés, pues, poniendo la mirada en los demás. Y entonces, el punto es si tú reconoces a 9 personas. Entonces ahí tienes a todos viendo a quién voy a reconocer y claro, lo podían canjear por boletos de cine, por corte de pelo, por un libro de Marisa firmado, ¿no? O sea, claro. Y puede ser, eso es algo que me gusta, que le puedes poner tanto presupuesto como tú quieras, pero siempre hay algo que hacer. Siempre hay una forma de impulsar los valores. Te platico de otro muy padre de una empresa con la que trabajé que adoro, que se llama Emueco. Uno de sus valores es modo aprendizaje on. Tu modo de aprendizaje aprendido todo el tiempo. Y entonces tienen un programa en el que, un plan de aprendizaje en el que tú puedes decir qué quieres. Quiero especializarme en lo que estoy haciendo o crecer a un puesto siguiente. Entonces es diferente el plan que vas a hacer. Entonces escoges un mentor y con el mentor eliges un curso, diplomado que vas a tomar y la empresa tiene todo un tabulador de cuánto te da para ese curso o ese diplomado, ¿no? Y luego cómo lo vas a aplicar. Entonces todo un proyecto de aprendizaje, pero obviamente está ligado al valor, que aquí es importantísimo. Claro. que sigas aprendiendo y que te sigas preparando. Sí, y fíjate que pensando en herramientas prácticas, que por eso precisamente ese termómetro que diseñaste me gusta, yo hago una herramienta súper práctica cuando tengo equipos de trabajo, en donde en ocasiones simplemente es, a ver, les doy un post-it
y les digo, escriban los valores. Ujú. Ya tenemos ahí los valores, hay una clara, para hacer este ejercicio, una clara entendimiento de qué significa cada uno de esos valores. Y no le pongas tu nombre, simplemente autoevalúate del 1 al 10. Siendo 10, los vivo intensamente en mi cotidianidad y es parte de mí. Si bien son incuestionables, o sea, simplemente ver yo cómo me percibo, pero después, en la siguiente, ya después que los llenan, ahora cómo percibes a la organización en cada uno de estos valores, en promedio. Okay. Es una dinámica rapidísima porque en 5 minutos entregan los post-its, se consolidan, muestro los resultados y simplemente digo, a ver, en promedio ustedes evalúan, esta vez se evalúan de esta manera en cada uno de estos valores y se evalúan en la organización. Y se lo dejo a ellos. ¿Qué les dice esta información? Claro, claro. Sí. Y en esas reflexiones vienen iniciativas súper profundas. Y reflexiones de, a ver, pero ¿cómo es posible que yo me autoevalúo o más alto o más bajo que a los demás? En promedio, porque ahí no se expone quién puso qué. Claro. Pero da pauta a una conversación y da pauta a qué hacer de manera, en este momento, al respecto, simplemente para elevar niveles de conciencia. Claro. En ese sentido... Fíjate que una cosa que quiero agregar a esto que dices es que como que pareciera que el valor es de la empresa, ¿no? Pero la empresa la hacen las personas que están aquí. Entonces, si estamos diciendo que el valor es buscar cómo sí, pero los líderes y las personas no buscamos cómo sí resolver las cosas, pareciera es cuando se ve desconectado. Es que está en la empresa, pero ¿quién es la empresa? La empresa somos todos. Entonces, se tiene que notar en el comportamiento y en las acciones de las personas que formamos parte de la empresa. Y fíjate que precisamente ahorita estamos trabajando con una empresa en donde el tema de los valores no se están viviendo como se quiere vivir en la organización y el quien lleva recursos humanos está notando inconsistencias. Entonces yo en una sesión de coaching con él le preguntaba, ¿y qué vas a hacer al respecto? No, pues es que no sé, porque sería confrontar y qué te limita. ¿Cuál es tu verdadero valor en el rol en el que estás? Y a lo largo de esas preguntas empezó a tener tal empoderamiento que empezó a liderar ya iniciativas y a buscar a la alta dirección para confrontarlos en las inconsistencias que él estaba viendo. Pero me decía, Genaro, pero es que si hago eso me van a correr. Le digo, eso es una posibilidad, pero ¿tú qué esperas de alguien que lidere recursos humanos? No, pues esperaría a alguien proactivo, alguien que transforme la cultura. Ah, pues ¿cuál quiere ser? Claro. Sí, es capaz que no es la empresa donde tú vas a hacer tu carrera, ¿no? No, pero siempre da ese miedo de confrontar a la alta dirección, porque a veces la alta dirección se tropieza y a veces es porque no alcanza a ver ciertas cosas. Y es labor de los colaboradores hacer que lo vean. De hecho, en la entrevista precisamente que te estaba haciendo Marisa de Lazo y que estabas platicando con ella decía que tú eras esa persona que le decías lo que tú considerabas que se estaba equivocando, que eras esa persona que le podía dar perspectiva. Y eso es lo que buscamos los líderes. Pero a veces los colaboradores dicen, no, es que voy a incomodar, no, espérame. Es que en esa incomodidad y en esa fricción se forja la cultura. Claro, hay ese diálogo. Y fíjate que, bueno, a mí me pasa que cuando me busca una empresa, la primera pregunta que yo hago, a veces me buscan, por ejemplo, los directores gerentes de recursos humanos, pregunto qué tan involucrado está la dirección o qué tanto interés tiene dirección en este tema. Porque una cosa es lo que tú estás diciendo de que tener el valor de confrontar y de generar este diálogo cuando sabes que se puede llegar a algo. Pero definitivamente una empresa, por ejemplo, que quiere desde recursos humanos lanzar todo un programa de valores, pero a dirección claro, no le importa, yo prefiero no colaborar porque sé que no vamos a llegar a nada o que van a hacer esfuerzos como muy superficiales. Que los valores tienen que ver con los líderes, o sea, con todas las personas, pero en especial con los líderes, que son quienes ponen el ejemplo y marcan el rumbo. Sí, absolutamente. Y lo pongo sobre la mesa porque todos tenemos sesgos inconscientes. Y si nos atrevemos a decirnos en qué podemos estar mejorando y cómo podemos vivir de una mejor manera los valores que estamos predicando, todos crecemos. Y de hecho, para ir cerrando esta conversación,
Mariana, que me platiques, que nos platiques en realidad, ¿cuál es esa metodología o cómo haces ese acompañamiento para que, como que los valores y la cultura se vayan forjando a lo largo del tiempo? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Pues mira, es una metodología que yo le llamo la metodología semilla, que lo primero es sesiones creativas y de conversación, espacios de conversación con directores o líderes, con este grupo como que más representa a la empresa. Y entonces ahí empezamos a hacer, la única pregunta que no les hago es cuáles son los valores. Entonces, a través de otras preguntas, otras dinámicas, vamos poniendo en la mesa todas estas cosas que son importantes para la empresa. Qué padre. Después vamos con el equipo, con los colaboradores, entonces con entrevistas y encuestas. Preguntamos como, esto que está saliendo acá, ellos cómo lo ven, si se vive, qué es lo que ellos más valoran, ¿no? Entonces, escuchamos la voz del equipo y después empatamos y vamos, estos conceptos, estas cosas o conceptos que van saliendo que son importantes, los traducimos o las aterrizamos a un valor. Y le dedicamos un buen rato de calidad de todos y creatividad para poder elegir el lenguaje y las palabras que queremos para transmitirlos. Entonces es una primera parte muy importante, que es como alinearnos, tener la claridad. Y después, ya teniendo eso, entonces sí nos sentamos a diseñar una estrategia de cultura. Entonces, desde cómo vamos a hacer un lanzamiento memorable, porque esto es un día, eso es un antes y un después, ¿no? Sí, los valores normalmente no es que salgan cosas que no somos, no son cosas nuevas, son cosas que somos, solo que ya las podemos nombrar. Sí, claro. Tenemos la claridad. Entonces, hacer desde un lanzamiento un plan de comunicación, cómo se van a involucrar las personas en diferentes niveles, ¿no? Los líderes tienen su nivel de involucramiento. A veces se genera un comité de cultura o embajadores de cultura que entonces que se reúnen y qué tienen que hacer, qué tienen que plantear, revisar las políticas y los acuerdos para que realmente respondan a eso. Y yo una cosa que sugiero al principio es ten dos programas que fortalezcan, porque tampoco puedes, ¿no? Las empresas luego se pierden con tanta cosa, entonces es decir, hacer un plan de comunicación y dos programas que vas a impulsar o a empezar a hacer para que se refuerce ya sea el tema de reconocimientos, el tema de otras cosas creativas que se pueden hacer, pero empezar a poner el tema como algo importante en la empresa. Y entonces poner un indicador también. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si estamos dedicándole a la cultura, ¿no? Porque el tema tiene que ser tan importante como finanzas o la como medición comercial. Es fundamental y qué bueno que lo estás mencionando. Sí, entonces así es como terminamos de aterrizar como un primer plan de cultura y después habrá seguimientos, ¿no? Para ver cómo se está notando eso en el cotidiano. Entonces a mí me apasiona, me encanta, y podría dedicarme todo mi tiempo a esto porque de verdad creo que cuando una empresa diseña con intención su cultura, transforma el rumbo de su organización, ¿no? Así de claro. Sí, claro. Fíjate, hablando de cultura, luego de repente digo, es que me encanta en dónde trabajo y me encanta la dinámica y me encantan mis colaboradores y pues sí, pues porque yo diseñé la cultura. Claro. Me encanta, ¿no? Y es normalmente... Y terminamos co-creándola. O sea, digo, yo tenía una idea, pero al final la cultura la forjamos entre todos. Y se vuelve tan magnética que llegan a haber situaciones en las que el equipo intenta algo, oscila y de nuevo regresa. ¿Por qué? Porque el magnetismo de esta cultura es tal. Pues, y es sobre la libertad, además basado en la libertad de que si quieres experimentar otras cosas, experimenta. Aquí seguimos. Claro. Porque ya estamos alineados en lo más importante, que es cómo sentimos, cómo nos comportamos y cuál es nuestra esencia. Exacto. Y eso, incluso para con qué clientes trabajamos, nosotros, hay quienes son los que, por buena oportunidad que sea, no vamos a colaborar porque no estamos alineados culturalmente. Totalmente. Y ahorita que es tan importante, por ejemplo, el tema de, ¿no? Que, bueno, las generaciones que cambian mucho de trabajo, muchas veces la cultura organizacional es la razón por la que se quedan.
a lo mejor en el trabajo de un lado te ofrecen un poco más y hay gente que dice, yo me quedo aquí porque esto que tú dices, me gusta, esto, me encanta lo que hacemos, me encanta lo que somos y cómo colaboramos, cómo contribuimos. Entonces eso tiene que ver con la cultura y por eso vale la pena invertirle al diseño claro. intencional y a hacer una estrategia clara de cultura. Y Mariana, tú sabes que nosotros nos dedicamos al coaching ejecutivo para la alta dirección, entonces nos encargamos de hacer preguntas que dejan a la gente pensando. ¿Tú qué preguntas le quieres hacer a la audiencia para que se queden reflexionando en cómo fortalecer su cultura? Ok. A ver, la primera pregunta es, ¿te atreves a saber cómo es tu cultura? Te invito a que vayas al termómetro, ¿no? Y que de una forma muy práctica y sencilla puedas ver una pincelada dónde estás. Después te preguntaría si tus valores reflejan lo que realmente es importante para tu empresa. Si realmente son ese, como tu receta secreta, diría Marisa, ¿no? Para tu empresa. Te preguntaría si tus valores y tu cultura te están llevando a los resultados que quieres, ¿no? O es que quieres ir allá, pero esto no te lleva para allá. Y por último, ¿qué cultura, más bien qué comportamientos quieres impulsar? ¿Qué cultura quieres impulsar para llegar a tus resultados, a tu visión? Claro, absolutamente. Entonces, esas preguntas te dejaría por ahí. Híjole, Mariana, la verdad, qué hermosura que estés con nosotros en este Virtual hablando de algo tan poderoso, tan valioso y que para mí me parece, oye, yo siempre digo, el pilar, para mí la cultura es el pilar fundamental de la estrategia y a veces ni siquiera es un pilar, cuando yo veo que esa es la base, ¿no? Y lo podemos ver en tantos frentes. Se puede tener una gran estrategia, pero si culturalmente no estás al nivel, la ejecución de la estrategia va a quedar pobre. Pero a lo mejor la estrategia no es tan buena, pero si culturalmente estás increíble, superas los retos y vas contra corriente y dices, ¿cómo lo hicieron? Hay alineación cultural. Totalmente. Entonces, la verdad, qué bonito estar platicando esto contigo y pues quienes te están escuchando, seguro muchos de los que te van a estar aquí escuchando ya te conocen, pero los que no te conocen, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Y cómo pueden conectar contigo? Entonces me pueden buscar en LinkedIn, Mariana Molina González, en mi página de internet, semilla.com. Y en un episodio al que me invitó a Marisa a grabar en su podcast, en el que hablamos mucho más de los programas de cultura que hacíamos en Marisa y de cómo cómo se pone a la persona al centro, que es el episodio 3 de la temporada 11. Ahí pueden seguirme más de cerquita. Absolutamente. Pues qué gusto, Mariana, yo también los quiero invitar. Tenemos, seguro ustedes ya lo saben, tenemos un podcast que se llama Virtudes en Acción. Y en el episodio 112 hablamos de la ética y los valores como pilar fundamental de la estrategia. El episodio 115 se lo dedicamos al tema de la tolerancia y la empatía para crear una cultura que dignifique. Y pues precisamente a raíz de esta conversación nutrirás el episodio 117, que hablaremos precisamente del termómetro, si me lo permites, dándote todo el crédito que se merece. Y también para que, ya sea que nos escuchen por aquí, nos escuchen en el próximo episodio de Virtudes en Acción. Y un honor hacer equipo contigo, que seas de nuestras aliadas estratégicas y que nos hayas acompañado y compartido tus virtudes, tu conocimiento y tu experiencia. Gracias, Genaro. Muchísimo gusto. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por haberse quedado hasta este momento. Pues trabajemos en nosotros mismos porque el tema cultural nace de adentro hacia afuera. Trabajemos en nuestra propia conciencia de cómo vivimos los valores y la cultura que queremos forjar y cómo podemos contribuir en nuestra comunidad a que eso se viva en la comunidad, en la organización, en donde sea, porque el tema de los valores se vive en la cotidianidad, no solamente en las organizaciones. Nos vemos pronto. Gracias.